Cordial saludo, compañeros y todo. Mi nombre es Diego Fernando Tibaduiza Álvarez, de la ciudad de Ibagué, del CEAD de Ibagué, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Vamos a presentar acerca de las temáticas del curso. Se componen básicamente de 4 unidades. En nuestra primera unidad se van a ver los conceptos, los procesos y los enfoques de Supply Chain Management. Como sabemos, Supply Chain Management es la integración de los procesos clave de negocio desde los usuarios finales a través de los proveedores, que son primarios en suministrar los productos, así bien sea servicios, información, que agregan valor para los clientes y otros involucrados. En esta unidad hace referente al cambio que ha tenido del pensar en la parte logística, que no se confunda la cadena de suministro, que es el supply chains, como si fuera un área logística. En la parte conceptual, miran la diferencia de qué es la logística. En este caso es que planifica, controla e implementa el flujo de almacenamiento efectivo de bienes, servicios, información, desde el punto de origen al punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos del cliente. En esa parte del concepto dice que la parte logística es una parte que complementa el supply chains. Recordemos, en el marco conceptual de Supply Chain Management comprende la combinación de 3 elementos, que son la estructura del supply chain, los procesos de negocio y los componentes de supply chains. La estructura es una red formada por los integrantes y los vínculos que existen entre ellos. Esta estructura es muy importante, la estructura de red, y está configurada para 3 aspectos primarios. Deben ser los integrantes, las dimensiones de la estructura y los tipos de vínculo que existen entre ellas. También es importante resaltar que los integrantes son todas las compañías u organizaciones con las que se interactúa directamente o indirectamente a través de los proveedores y clientes. Para poder lograr que la red sea gerenciable y apropiada para distinguirse entre los participantes primarios y secundarios. Cuando se hace referencia a los integrantes primarios o secundarios, eso viene desde la parte global del Supply Chain Forum. Y la definición de ellos es que todas aquellas compañías autónomas o unidades estratégicas de negocio que desarrollen actividades operativas o de management en un proceso de negocio diseñado para producir un resultado específico para un cliente o un mercado determinado. Recordemos las dimensiones estructurales de la red. Son importantes mencionar la estructura horizontal. Esta se refiere a la cantidad de niveles que componen el supply chain. Puede ser larga o ancha o corta. Y la estructura vertical, que indica el número de proveedores o clientes que hay en cada nivel. Un supply chain puede tener una estructura vertical pero angosta, o al contrario, debe ser más ancha, con muchos proveedores y clientes en cada nivel. También en la unidad es muy importante saber de qué se compone el supply chains. Y hay 2 áreas principales: la gestión de componentes físicos y técnicos y los componentes de gestión y comportamiento. En los físicos y técnicos tenemos el método de planeamiento y control,
flujo de trabajo o estructura de la actividad. También la estructura de la organización, estructura para la comunicación y flujo de información, y estructura para el flujo de producto. En la parte de componentes de gestión y comportamiento, están los métodos de gestión, estructura de poder y liderazgo, estructuras de riesgo y recompensas, cultura y actitud. Bueno, una vez que se cumplan todos sus componentes, los conceptos, los procesos, se plantean los interrogantes de por qué se utiliza el supply chains. Primero, a medida que pasa el tiempo, cada compañía necesita ofrecer un excelente producto y un servicio por la alta competencia que hay respecto a otras compañías. La competencia busca brindar siempre el mejor servicio, la mejor calidad. Y para esto, para implementar el supply chains, da muchas opciones para que el cliente escoja lo de su preferencia, innovación, precios, buen servicio. En esta unidad también es importante los principios del supply chains. Como cada vez el ambiente es más global y más competitivo, se enfocan en el cliente. Este enfoque es muy importante porque es que el cliente es el que determina todos los requerimientos y los procesos que debe llevar la compañía, porque siempre es el cliente es el que determina el flujo del producto. Siempre se debe conocer los valores y el requerimiento. Y siempre es responsabilidad del dueño del producto hacer esta labor, que la empresa sea hacia atrás con los proveedores y siempre hacia adelante con los clientes. El consumidor al final determina las condiciones para la gestión de las redes en el supply chains. Otro enfoque importante es el enfoque del proceso. Los procesos son los que adicionan valor a los clientes y no a las tareas por sí solas. Este enfoque del proceso está sujeto a los cambios culturales fuertes en la organización. Cuando las personas se enfocan y conocen de sus tareas, los procesos, el trabajo fluye de manera efectiva y así mejorar la entrega del producto. Y es un enfoque esencial para la integración del supply chains. Bueno, la segunda unidad abarca el término de logística. Sabemos que es parte del proceso de supply chains, que planifica, implementa y controla eficaz el flujo hacia adelante y de reversa, así como el almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto del consumo, a fin de satisfacer los requerimientos del cliente. En la logística, los sistemas de proceso, es muy importante la recolección de la información, porque la información viene del cliente. Viene del cliente dependiendo de sus requerimientos para asimismo establecer qué tipo de proveedores se necesitan, qué tipo de producción debo hacer. La distribución es importante para siempre llegar a tiempo al cliente. El flujo de información de esta parte pasa pues al flujo del material, que es, como ya expliqué antes, pues es donde comienza ya uno a iniciar el proceso. Y finalmente el flujo financiero y monetario. De eso se trata el pensamiento en flujo de logística. En la unidad 3 se va a ver la gestión de inventarios, almacenes y aprovisionamiento.
Actualmente los inventarios son vistos bajo un prisma diferente, tal como cantidades de recursos que se despliegan a lo largo del complejo sistema de relaciones intra e interempresa, para permitir su operación económica y fluida, a la vez que para absorber el impacto de la variabilidad e incertidumbre asociada a la operación, garantizando la máxima satisfacción del cliente. Seguidamente se va a ver también los costos de los inventarios, para también tener en cuenta la reducción de proveedores, las políticas, la estabilidad de producción, de la demanda, los sistemas de información, garantías del producto, imágenes del producto, la marca y los componentes del mercado. En los sistemas de transporte se van a observar diferentes tipos de medios, como el sistema terrestre, los sistemas acuáticos, los aéreos, sistemas por ductos, el ferrocarril, el marítimo, la aviación. Muy importante también el fluvial. También en esta unidad se cita los conceptos que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia a través del Ministerio de Transporte, donde se visualiza documentación acerca de la gestión estratégica, las líneas de acción, el impacto macroeconómico, las proyecciones de la inversión, cada una representando los problemas de la competitividad, las dificultades, problemas en la organización, ciertas leyes público-privados, la ley de la infraestructura, también la inversión sectorial y los indicadores macroeconómicos. Y por último, en la unidad 4 se van a ver los procesos de distribución. Se resalta que es la habilidad para coordinar recursos físicos que permiten a los industriales y comercializadores poner sus productos en los mercados, como la movilización de bienes desde la planta de producción hacia los centros de consumo, reguladas por capacidades financieras y físicas. También en esta unidad se abarcan temas como el forecasting. El forecasting es una parte de logística integral que gestiona el aprovisionamiento, el transporte, la fabricación y gestiona el stock y almacenes. El forecasting es la planificación de compras, gestión de proveedores, planificación de medios humanos y materiales, planificación de la producción, determinación de los niveles de stock, planificación de necesidades de almacenamiento. Aparte de eso, también está la gestión de stocks. También es una de las principales dentro de las cadenas de suministros. Eso es importante, los niveles de stock, porque es la mayor inversión que puede tener una empresa y abarca más o menos el 50% de los activos del sector de la distribución. Ahí también se van a ver los objetivos de la parte de los stocks, que es muy importante, que es reducir al mínimo posible los niveles de existencia, asegurar el suministro de producto como la materia prima, el producto terminado. Todo lo que se ha visto anteriormente va ligado también a la gestión de almacenes, que es el proceso de la función logística que trata la recepción, en almacenar y movimiento dentro del mismo almacén hasta el punto del consumo de cualquier material. Es una planificación y una organización donde pasa por una recepción, donde pasa por el almacén y el movimiento. La función principal en almacén es el orden
para el flujo funcional de la mercancía, porque se debe adaptar a la demanda, tanto interna como externa. Más que todo maneja los tiempos en los procesos para dar mejor servicio al cliente. También busca las características de los materiales, los productos, los que son perecederos, peligrosos y reciclables. Otra parte importante de los almacenes que se va a ver en el curso es el diseño de las instalaciones, tanto la zona de producción, qué clase de artículos hay, la clasificación, los espacios. Es como el modelo a aplicar para agilizar más y dinamizar más los procesos. Sumado a tan importantes temas que va ligado uno tras de otro, el aprovisionamiento también en esta unidad se resalta mucho, porque es uno de los pilares para alcanzar el éxito en la reducción de los costos en la cadena de valor. También a la cuidadosa elección e integración de los proveedores se puede mejorar la calidad, también mejorar la mercancía y los servicios. El solo hecho de seleccionar un proveedor nuevo, se mejoran la adquisición de nuevos precios, se tratan los temas de términos de compra, la adquisición de nuevas mercancías, ir a la vanguardia de los nuevos productos que se pueden sacar en la nueva producción. En la última unidad del curso, la unidad 4, se presenta la gestión de transporte y distribución. Ligado a esto también muestran los métodos de cross-docking con sus modalidades por proveedor, por cliente, por terceros. Es un manejo de mercancías sin dejar inventarios en la bodega. Se despacha toda la mercancía también que se recibe. Los beneficios de los proveedores son la reducción de gastos, la simplicidad en las operaciones, la mejora del servicio, facilita la alianza estratégica, mayor atención, y en el cliente pues menores espacios de bodega de la tienda, mejor administración, reducción de costos, inventario, reducción de devoluciones y disminución de cuellos de botella.